En el siguiente video vamos a estar conversando los principales errores que no te permiten avanzar económicamente y que créanme que probablemente el 99% de los que están viendo este video están cometiendo estos errores. Así que presta atención. Y es que generalmente durante nuestro día a día cometemos acciones, tomamos decisiones que probablemente según la falta de experiencia no son las mejores financieramente hablando para el futuro y tu desarrollo. Todos nos hemos encontrado en la situación en la que estamos probablemente bastante golpeados emocionalmente, quizás financieramente no estás en tu mejor situación, pero cuando te pones a analizar qué es lo que has estado realizando, en qué has estado gastando tu dinero durante los últimos 5 años, probablemente te des cuenta que has estado cometiendo graves errores. En este video vamos a tocar dos situaciones muy precisas y muy concretas que estoy seguro que muchos de ustedes han incurrido en estos errores y que probablemente a día de hoy los sigas cometiendo y que no te permiten avanzar. Y es que el principal y más común error que cometen todas las personas financieramente hablando es probablemente tener un coche, tener un automóvil que esté muy por encima de sus posibilidades económicas o que simplemente no sea necesario para la situación actual de esa persona. ¿A qué me refiero? Seguramente conocerás a alguna persona, y si no conoces a alguna persona es porque seguramente tú seas esa persona que probablemente no tenga unos niveles económicos o unos ingresos de dinero mensuales muy importantes. Sin embargo, lo ves con un carro, lo ves con un automóvil, lo ves con un coche de último año, un coche que sabes que cuesta cientos de miles de dólares y que tú te preguntarás, pero bueno, esta persona ¿cómo está pagando esto si realmente no tiene el nivel económico para poder costear ese automóvil? Y sin embargo, no tenemos que irnos a automóviles muy costosos, sino automóviles que simplemente estén por el nivel del estándar que pueda tener esa persona. Es decir, no tienes que ir a comprarte un automóvil de 100,000 o 200,000 dólares para que esté por encima de tus capacidades, sino que simplemente un automóvil que quizás cueste 50,000, 60,000, 70,000 dólares, sencillamente puede que esté muy por encima de tus posibilidades económicas y de los gastos que tengas a día de hoy. Empecemos hablando de números concretos para que puedas entender el error y cómo puedes utilizar ese dinero o probablemente no meterte en unas deudas innecesarias para que veas el potencial de lo que vamos a conversar ahora a continuación. Tomemos el ejemplo de que probablemente el precio o el ticket mínimo que puede tener una persona para estar pagando un automóvil, para estar pagando un coche, puede estar rondando quizás los 100 dólares a 300 dólares. Yo creo que ese será el número promedio tanto en América como en Europa por el cual puedes estar pagando por un automóvil aproximadamente. Pero en base a este supuesto y como no podemos saber cuánto va a ser la inversión inicial, tomemos el número mayor de este rango, es decir, los 300 dólares como la aportación mensual que generalmente yo creo que en promedio se puede estar haciendo por un automóvil. Así que el punto de partida es que tienes que estar pagando 300 dólares mensuales. En este caso, ¿qué sucede? Fíjate, vamos a irnos a esta página que es una página de interés compuesto para que veas cómo ese dinero que estás utilizando en el automóvil a día de hoy puede obviamente invertirse de una mejor manera, de una forma mucho más inteligente. En este caso vamos a poner el ejemplo de simplemente un año para que veas lo que puede suceder. En este caso vamos a tener que el saldo inicial, como te decía, no podemos saber cuál es, simplemente vamos a tomar las aportaciones mensuales y supongamos que el primer mes obviamente lo vas a empezar con unos 300 dólares. ¿Cuál es la rentabilidad que le vamos a poner a esto? Supongamos que decides invertir esos 300 dólares de forma mensual y recurrente en la bolsa de valores, en el SP500, que tiende a tener más o menos una media de rentabilidad de un 8 a un 12% de forma anual. Coloquemos un 8% para que el ejemplo sea bastante sencillo de entender. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Recuerda que la contribución mensual va a ser justamente lo mismo que estarías pagando al automóvil, pero en este caso se lo estarías colocando a tu inversión en, fondos indexados, SP500, etcétera, que te dé ese 8% de forma mensual. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Probablemente vas a ver que los números quizás no van a ser muy espectaculares al inicio porque vamos a estar invirtiendo con un saldo inicial de solamente 300 dólares, que sería la cuota que tendrías que dejar de pagar para colocar o empezar a invertirla en la bolsa de valores, a un 8% estimado más o menos esperado al año y una contribución mensual de esos 300. Pum, pum, pum cada mes. ¿Qué pasa? Fíjate que justamente nos vamos a encontrar que vas a terminar haciendo durante ese año una inversión total de unos 3.900 euros, 3.900 dólares, pero al final de ese periodo vas a tener unos 4.200 dólares. Es decir, que te vas a tener o vas a estar obteniendo más o menos una ganancia de unos 300 dólares, 300 euros aproximadamente. Un poquitito más, un poquitito menos. Quizás me dirás, bueno, un año de inversión por estos 300 para solamente luego de un año ganarme esos 300, pues me dirás, es muy poquito. Bueno, la verdad no es demasiado, pero tienes que entender el poder de todo esto. Es decir, esto solamente es el primer año. ¿Qué pasa? Tú estás pensando solamente en la ganancia, pero no estás viendo en la acumulación de capital que estás realizando. Es decir, esos 300 que los ves tan pocos mensuales y que te generan tan poco al final también del periodo, observa que se convierten en una bola interesante
interesante de unos 3.900 euros que no tendrías si lo estuvieses pagando la cuota del automóvil. Es decir, si estuvieses pagando el automóvil, pues por supuesto tienes el automóvil y todo lo que tú quieras, pero no tienes esta posibilidad de inversión y no tienes los 300 extra. Pero bueno, claro, acá no estamos hablando de números muy locos ni muy importantes. Pero ¿qué pasa? Esta bola va a seguir creciendo. Ahora, vamos a colocar desde este caso supuesto, porque saldo final, es decir, ahora tienes unos 4.212 de tu total y ahora vamos a hacer los nuevos cálculos en base a eso. ¿Por qué? Porque ahora vas a tener un saldo inicial de 412 euros, ¿vale? Vamos a volver a hacer los cálculos para un año. Ahora, con este saldo inicial que ya tenemos y que hemos acumulado del primer año, ¿ok? Que antes no lo tenías. Recuerda que en el primer ejercicio, para llegar a ese valor, empezamos solamente con 300. Ahora estamos empezando con 4.000, ¿ok? Y significa que ahora vamos a seguir haciendo esas contribuciones mensuales de esos 300 dólares, 300 euros, y al cabo de un año, ¿cuál es el resultado? Vamos a ver que vamos a haber conseguido una inversión total de unos 7.812 euros para obtener un saldo final de unos 8.437 dólares en total, euros. Bueno, me confundo hablándote en euros, dólares, pero ya me entiendes. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando acá? Que automáticamente también estamos teniendo ahora una revalorización también bastante importante. Estamos hablando alrededor de unos 600 dólares, un poquito más, un poquitito menos, pero nuevamente tienes que entender que la bola se va haciendo un poco más grande. Es decir, acuérdate que habíamos empezado el primer año solamente con 300 de aportaciones mensuales y ahora estamos hablando que al finalizar tu segundo año sin parar de hacer esto, vas a tener una bola bastante interesante que pasó de 300 dólares nada más a 8.400 dólares. Y de todo eso, obviamente, estás obteniendo una rentabilidad bastante importante, pero más allá de la rentabilidad, observa cómo vas acumulando todo el capital. Y obviamente que estamos hablando solamente de unos 2 años. Recuerda que la inversión en la bolsa generalmente deberías hacerlo un poco más largo plazo, 5, unos 10 años, pero sin irnos a más, simplemente vamos a colocar que en vez de este ejemplo de a solo un año, vamos a mostrarte qué pasaría si lo haces constantemente durante 5 años con ese saldo inicial de 4.212 luego de tu primer año, ¿ok? Haciendo una contribución mensual de 300 dólares. Vas a observar que vas a conseguir finalmente una inversión total de 22.200 dólares y vas a tener un saldo final de 29.000 aproximadamente, ¿ok? Es decir, que te estarías ganando más o menos en esos 5 años unos 7.000 euros, además de toda la bola que has conseguido solamente por empezar a hacer esa inversión de 300 mensuales, que obviamente si los estuvieses pagando en el automóvil no tendría ningún tipo de sentido y no pudieses conseguir obviamente estos números. Así que por favor no tomemos que los números pequeños o los números que utilizamos en otros gastos realmente no pueden crear una bola de nieve bastante importante. Por supuesto, con esto no trato de decir que comprar un automóvil sea una mala decisión, probablemente por tu trabajo puedas hacerlo, pero simplemente que lo hagas acorde a tus necesidades para que puedas entender y hacer también estos cálculos y estos números y que te puedan ayudar financieramente hablando en un futuro bastante cercano. Y ahora vamos a conversar sobre el segundo error en el que también incurren prácticamente todas las personas. No podemos hablar que sea en mayor cantidad que el primer error, porque no todo el mundo va a poder realizar esta acción, pero todos los que la realizan probablemente también cometen este mismo error. Y estamos hablando de comprar una vivienda. Bueno, pero ¿cómo me vas a venir a decir a mí en este video que comprar una vivienda es una mala idea? Y pues créeme que cuando no tienes el capital o el excedente de capital o de tus ingresos para poder costear lo que significa una inversión en un inmueble, realmente siempre va a ser un error. Pero ¿cómo va a ser un error? Si pagando yo la hipoteca, la cuota me va a quedar mucho más económica que lo que gasto yo pagando en el alquiler mensualmente. Eso no tiene sentido. ¿Qué me estás contando? Pues mira, vamos a empezar como siempre por el principio. Vamos a tener un poco de calma para que podamos entender qué es lo que sucede. Obviamente la cuota de una hipoteca generalmente te va a quedar siempre más económica que lo que estés pagando en el alquiler. Bueno, dependiendo también de muchos otros factores, pero generalmente digamos que es la regla común de todos los casos. ¿Qué pasa? Que esto no es de la noche a la mañana y no va a llegar alguien a decirte, hey, mira, deja de pagar $1.000 de alquiler y ven y págame 500 así de la nada. Obviamente no. ¿Qué significa eso? Que para meterte en una hipoteca tienes que hacer una investigación, te tienen que hacer un aval de crédito, te tienen que revisar un montón de cosas, pero lo más importante, tienes también que dar una inversión inicial. Significa que para dar esa inversión inicial, hablemos de una casa, una vivienda de unos $200.000, ¿ok? Por inventarme el número, realmente para seguir más o menos con los ejemplos que llevamos acá, pues sencillamente para eso tendrías que dar una inicial generalmente que puede ser de entre un 10, un 20%, bueno, dependerá obviamente otra vez de muchos factores, es decir que tienes que dar alrededor de unos $20.000 de inicial. Entonces, simplemente por empezar desde ese punto, ya tienes que dar un desembolso de unos $20.000 de tu bolsillo, de unos $20.000 que tienes que tener directamente a día de hoy y que tienes que adelantar a la hora de invertir en esa vivienda para que puedas tener ese descuento luego de pagar mensualmente, ¿ok? Entonces, fíjate que es más o menos lo mismo, ¿no? Que habíamos dicho, es decir, hacer una aportación inicial, en este caso de $20.000 y
luego seguir haciendo aportaciones mensuales de lo que te quede la cuota de la hipoteca. Entonces ya lo puedes entender. Primero sería gastarte esos 20,000 para poder adquirir un inmueble, una vivienda que, claro, luego de 20 o 30 años finalmente será tuya, que vas a estar pagando por muchos años, pero realmente ese dinero trabajado de otra forma, realmente cómo pudiese quedar. Recuerda, estamos partiendo desde el punto que la vivienda realmente tiene un valor a día de hoy, lo que estás pagando de unos $200,000 aproximadamente, el valor de la hipoteca. Vamos a calcular qué pasaría si inviertes ese dinero inicial en otra cosa, nuevamente en el mismo ejemplo de la bolsa de valores, a unos 30 años, que sería más o menos lo mismo que estarías tú pagando por la hipoteca, y vas a ver la diferencia de lo que te pueda acarrear o de lo que te puedes dejar de ganar. Es decir, fíjate, en este caso vamos a tener un periodo de ahorro, es decir, de unos 30 años aproximadamente, que sería lo que puede ahorrar una hipoteca tradicional. Saldo inicial, la aportación, la inicial que tienes que dar para entrar a la casa, digamos que de unos $20,000. Otra vez, una rentabilidad de un 8%. Y estamos hablando que, digamos que la cuota de la hipoteca te quede unos $500, que puede ser también un valor bastante promedio, independientemente de donde vivas o donde te encuentres, ¿ok? Bueno, obviamente, si es en Estados Unidos, probablemente te pueda quedar mucho más alto. Pero bueno, para ejemplos acá europeos funciona bastante bien este caso. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que vamos a estar durante 30 años con un saldo inicial de $20,000, pagando mensualmente unos 500, aportando siempre mensualmente 500, como si lo estuvieses haciendo pagando tu hipoteca. ¿Qué significa esto? Significa que, observa, vas a tener un saldo final después de todo esto de alrededor de ¿qué? De unos $935,000. Estás viendo lo que te estoy contando, ¿verdad? Que si tú no hubieses comprado directamente ese inmueble, ¿ok? Si no hubieses comprado ese inmueble, sino que esos $20,000 los hubieses invertido de forma constante con una aportación de $500 mensuales durante 30 años, como si fuese tu hipoteca, pero no veas la hipoteca, sino que en este caso ve la inversión en bolsa como esto. ¿Qué significa? Que del valor inicial, que realmente es tu inversión, que son unos $200,000, que sería el valor. Recuerda, si tú compras la casa, tú dices, bueno, ya tengo mi casa, yo vivo acá tranquilo, lo que sea, pago 500, no pago alquiler, pues perfecto, pero el valor de ese inmueble son 200,000. Bueno, que se revaloriza durante 30 años. ¿Cuánto se puede revalorizar? Digamos que, por ponerle mucho, un 100%. Es decir, que estaría generándote ese inmueble una revalorización del doble, de 200,000 euros de ganancia, 400,000 en total. Pero observa que el saldo final, si lo haces de esta manera, estás rondando el $1,000,000, el $1,000,000 por este tipo de inversión. Por lo cual, obviamente es mucho mejor, y aparte, obviamente siempre va a ser mejor tener el dinero disponible en líquido que lo tengas directamente en la vivienda. Y recuerda, esto siempre desde el punto de partida inicial, en el que no tienes experiencia, no tienes capital, estás empezando. Porque claro, tú me dirás, pero bueno, ¿cómo me vas a decir que no es una buena idea comprar inmuebles, comprar edificios, comprar lo que sea físico, estructura, bloque, que le llaman algunos? Y por supuesto que lo es. No estoy diciendo que no. Lo que pasa es que si lo ves como tu principal fuente de inversión, porque muchas personas creen, bueno, sí, es que voy a invertir en una casa. Y sí, realmente es una inversión, pero no es una inversión que es para cualquiera. Tú miras, bueno, pero los millonarios tienen muchísimas casas, tienen muchísimas viviendas, muchísimas cosas de esta, y pues claro, lo tienen, pero la mayoría, o te diría prácticamente ninguno, creó su riqueza a partir de eso. Lo utilizan como una forma de diversificar todo su capital una vez que ya lo han conseguido. Es decir, que el capital se consigue de otra forma a medida de que luego van diversificando e invirtiendo justamente en el mercado de inmuebles. Así que ten esto presente para que probablemente no cometas estos errores. Principalmente el que puede cometer el 99% de la población es el punto 1, el punto de invertir en un automóvil que probablemente esté fuera de sus capacidades. Recuerda que ya te mostré cómo simplemente con 300 mensuales, que sería la aportación del coche sin contar la inicial que hay que dar para entrar, probablemente puedes hacer una bola bastante interesante al cabo de unos 3-5 años, con el cual puedes tener tu primer buen capital para luego empezar a invertir. Y luego de que generes esa primera gran bola, pues ya luego puedes empezar a hablar de números similares a este, de que en vez de invertir en una casa, probablemente puedas hacerlo a una visión temporal bastante importante, con ese saldo inicial que conseguiste en tus primeros 5 o 10 años de inversión, y que probablemente al cabo de esos 30 años, solamente esta inversión te puede estar generando prácticamente $1,000,000 de beneficio. Así que bueno, déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión con respecto a todo esto y si tú has estado cometiendo alguno de estos errores.